Bienvenidos, estimados estudiantes, a este breve video en el cual voy a explicar cómo graficar funciones con GeoGebra. Vamos a graficar varios tipos de funciones hoy. El primer caso que les quiero mostrar cómo graficar es graficar funciones que están definidas en todo su dominio, es decir, graficar funciones por completo. Por ejemplo, si yo quisiera graficar la función raíz de x, ¿cierto? Esa función está definida solo para los números positivos. Entonces, si yo quiero graficarla en todo su dominio, que son los números positivos, basta que yo en la barra de entrada escriba f de x igual raíz de x, y eso me va a generar la gráfica de la función raíz de x en todo su dominio. ¿Sí? Entonces, si yo quiero graficar funciones en todo su dominio, basta que yo la ingrese en la barra de entrada. Pero, ¿cómo lo puedo hacer si yo ahora quisiera graficar funciones que no están definidas en todo su dominio, sino que están definidas tan solo en un intervalo? Por ejemplo, un intervalo de la forma a, b, donde a y b son números reales. Por ejemplo, si yo quisiera graficar la función x cuadrado, ¿cierto?, entre el menos 2 y el 3, ¿sí?, entonces lo que voy a hacer es ir a la barra de entrada y seleccionar el comando función. Me voy a quedar con aquel que dice función, valor inicial, valor final. Y en la entrada de función voy a escribir la función que yo quiero graficar. Por ejemplo, la función x cuadrado. ¿Sí? En valor inicial voy a escribir el extremo izquierdo del intervalo, es decir, el valor mínimo donde parte mi función, que en este caso yo quiero hacerlo desde el menos 2, y en valor final voy a escribir el otro extremo del intervalo. Yo lo quería hacer hasta el 3, entonces fíjense lo que va a ocurrir. Se me genera la gráfica de la función x cuadrado, pero tan solo entre el menos 2 y el 3. Entonces, este comando me va a ayudar para graficar funciones que están acotadas solo en un intervalo, ¿sí?, en un intervalo que es acotado. Ahora vamos a estudiar funciones que están definidas en intervalos de la forma a, infinito positivo, es decir, a partir de un número hacia el infinito positivo. Para graficar este tipo de funciones vamos a utilizar el siguiente comando. Vamos a escribir en la barra de entrada el comando si, y nos vamos a quedar con el comando si que dice condición y entonces. En condición vamos a escribir la condición que va a cumplir la variable. Por ejemplo, si yo quisiera graficar la función valor absoluto de x, pero solo para los x que son mayores que menos 3, es decir, la función va a estar definida desde el menos 3 hacia el infinito positivo, basta que yo escriba en la condición x mayor que menos 3, y donde dice entonces voy a cumplir lo que tiene que cumplir mi variable, es decir, voy a escribir valor absoluto de x porque es la función que yo quiero graficar. Y fíjense lo que ocurre. Entonces, si x es mayor que menos 3, me va a generar la gráfica del valor absoluto de x, ¿sí?, que, si ustedes lo recuerdan, el valor absoluto de x en todo su dominio es similar a esta, pero todos los reales tienen una imagen, ¿sí? Ahí se me genera completa, y con la función si se me genera solo desde el menos 3 al infinito. Finalmente vamos a graficar funciones que están definidas desde el infinito negativo hacia un valor b, ¿cierto? Por ejemplo, desde el intervalo menos infinito al 7. Entonces, nuevamente voy a ir a la barra de entrada, voy a usar el comando si, y me voy a quedar con el si condición entonces. En la condición voy a escribir
la condición que cumple mi variable. Entonces, si yo quisiera graficar mi función entre el menos infinito y el 7, entonces mi variable cumple que es menor o igual a 7. Por lo tanto, acá voy a escribir que x, ¿cierto?, es menor que 7. ¿Sí? Y si x es menor que 7, entonces quiero graficar la función, digamos, coseno de x. Entonces voy a escribir coseno de x y fíjense lo que ocurre. Me genera la gráfica del coseno, ¿cierto?, solo para los valores que son menores que 7, que era lo que yo quería hacer. Podría haber escrito cualquier función en realidad. Podría haber escrito la función x, ¿sí?, por decir una, y me hubiera generado la función x, pero para los valores que son menores que el 7. Bueno, ese ha sido el video. Espero que haya quedado claro cómo utilizar dichas funciones. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan una gran semana. Adiós.